Hace algunos meses atrás estuvimos aquí con Aire de Toda, una peña, bueno, fue una peña exquisita, maravillosa, junto a Marcela Méndez, una peña sin igual. Marcela Méndez hoy es nuestra invitada en este espacio, lo llamamos un poco más íntimo, con Aire de Toda. Y vamos a hablar de ella porque ella no solo es profesora de arpa, es licenciada en gestión cultural, es profesora de francés, es una virtuosa, talentosa, es nuestra, es argentina, ha sido galardonada muchas veces con premios nacionales e internacionales y es multifacética, ecléctica, fantástica. Marcela, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer siempre venir a esta que siento un poco mi casa. Esta vez sin arpa. Esta vez sin arpa, gracias a Dios y a todos los ángeles del cielo y a Marcelo que no me pidió que la traiga. No, claro, y subirla al primer piso. Claro, el problema no es traer el arpa, sino subir el primer piso. Pues hay que repasar un poco tu historia y hay una pregunta que es inevitable. ¿Qué te pasó en el segundo año pandémico? Es decir, en el 2021. Eras la solista de arpa de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Eras la solista de arpa de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe. Era la titular de la cátedra arpa en la Escuela de Música de Santa Fe, la 9901. Y pateaste el tablero, dejaste todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contame. Wow, esa es una pregunta muy importante en mi vida. Yo en el 2020 cumplí 50 años y siempre dije que había llegado a la mitad de mi vida. Quiero vivir 100. Bien, buena expectativa. Claro, pero ya había formado mucha gente que podía ocupar esos espacios que yo hacía casi 30 años que ocupaba y me pareció necesario abrir esos espacios para que jóvenes profesionales formados en la región se desarrollaran como yo lo hice a los 20 años. Pero en tu mejor momento, dejaste. Eso me dijo el director de la Orquesta de Entre Ríos. Cuando yo le fui a decir, me dijo, estás loca, estás en tu mejor momento. Le digo, por eso me voy. Me fui tocando de solista de la Orquesta de Entre Ríos sin comunicarle a mis compañeros que era mi último concierto. Me imagino cuando se enteraron. No lo podían creer, también pensaron que estaba loca, pero ya sabían que estaba loca, así que tampoco les dio así como mucha cosa extraña, porque sabían que yo soy una incansable trabajadora, significaba que en realidad dejaba esos espacios para que los jóvenes que estaban preparados los ocuparan, y yo me dedicaba a darme gustos que no me había podido dar. Háblame de esos gustos. Yo sé cuáles son, pero quiero escucharlos de tu boca. Mira, el trabajo de la orquesta es un trabajo hermoso, es maravilloso el momento en que se apagan las luces y se prepara todo para que nazca ese sonido maravilloso de una sinfonía de Mahler o de la música de Tchaikovsky. Sin embargo, eso es muy de uno, ¿no? Del ego. Y la enseñanza, que es mi gran pasión, es hacer despertar otras almas y transformar vidas e inspirar cambios. Y desde hacía mucho tiempo, bueno, yo fui la fundadora de la cátedra 9901, que para mí es un hijo, y están mis hijas espirituales ahora ocupando ese cargo, enseñando y continuando todo ese trabajo. Pero había algo que yo quería conocer, que era el método Suzuki. Bien. Y nunca había podido, por mis múltiples trabajos, tomar los cursos que en realidad no se podían tomar en Argentina, había que viajar a Estados Unidos porque no había clase de arpa Suzuki en Sudamérica. Es decir, tú, no sé cómo llamarlo, ¿no es un posgrado o sí? Es una formación especial. Es una formación sumamente específica. Que tuviste en Harvard. No, eso fue antes. Eso fue antes, fue prepandémico eso. ¿Y dónde aprendiste ese método que te sedujo tanto, que hizo que partieras tu vida en dos? Esto lo dejo de hacer y ahora me aboco a esto otro. Sí, en realidad cuando yo dejé las orquestas todavía no tenía en el horizonte la posibilidad de hacerlo al método Suzuki, porque implicaba irme a Estados Unidos, estar casi 15 días allá, hacer la formación. La formación es muy específica. Primero hay que audicionar para que te acepten como
para formarte como maestro. Para capacitarte. Exacto, y me implicaba un viaje, pedir licencia en todas las orquestas, o sea, para mí no era una posibilidad. Bien. La pandemia abrió la posibilidad porque los cursos se empezaron a brindar online. Exacto. Entonces aproveché esa posibilidad, que aparte uno estaba en su casa, ya no tenía mucha opción que hacer. Y bueno, me formé, hice la filosofía, que es el primer requisito para poder acceder al libro 1. Luego de la filosofía mandé mi audición, fui aceptada, hice el libro 1, el libro 2 y el libro 3 en pandemia. Sos, en este momento, la única profesora de arpa que imparte la enseñanza a través del método Suzuki en la Argentina y en Sudamérica. En Latinoamérica hay un instituto Suzuki que tiene un profesor Suzuki que apenas se acaba de formar también, pero en toda Sudamérica no hay arpa, excepto la de que está impartiéndose en la Escuela Suzuki del Paraná, que funciona en la ciudad de Paraná. Bien. Ahora, ¿qué es el método Suzuki? Bueno, el método Suzuki es una forma, creo que es la forma más natural de enseñarle música a un niño. Pueden comenzar desde 3 años, o sea que... ¿Tan chiquitos? Tan chiquitos. En la Escuela de Música de Santa Fe, si vos no estabas alfabetizado, no podías Sigue empezar. siendo igual eso, los niños ingresan a los 8, en el liceo pasa algo parecido, solo que hay una instancia previa con la EDEI, que los niños tienen acceso a la formación, creo que desde los 6 años, pero esta franja etaria no estaba cubierta. Contemplada, claro. Exacto. Entonces, eso me sedujo mucho y me sedujo la forma, ¿no? Porque el método Suzuki, o sea, Shinichi Suzuki fue un violinista japonés que se fue a estudiar a Alemania y después de la Segunda Guerra Mundial vuelve a su país y decide hacer algo para transformar a la humanidad. Sabemos lo que era el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente Japón, ¿no? Entonces, su método, que él llama educación del talento, parte de una premisa, la premisa de que cualquier niño puede aprender música, no es que hay niños dotados y niños que no estén dotados. Sí, no necesitas ser talentoso no. para... El talento está, solamente hay que cultivarlo. Y él dice una frase que a mí siempre me emociona cuando la repito, es que una semilla necesita 2 cosas, tiempo y estímulo. Y aquellos que sembramos, sabemos que tenemos que primero confiar, porque enterramos algo ahí y no sabemos muy bien qué está pasando. Claro. ¿Sí? Pero uno sabe que si dedica tiempo y hace lo que hay que hacer, esa semilla va a dar un brote. Y esa era la premisa de Suzuki, la primera. La segunda es que él no pretendía formar músicos, sino que pretendía formar personas que crezcan en un mundo de armonía, de paz, y el efecto colateral era que obviamente salían virtuosos del método muchas veces. Y lo más importante es que la premisa es, si un niño para hablar no necesita ser educado sistemáticamente, un niño aprende a hablar de escuchar a sus padres, ¿no? Exacto, y ya en la panza está escuchando. Sí. Y el niño repite porque la música no puede ser enseñada de la misma manera. Ahora, qué maravilloso, porque además imagino que si empezás con niños de 3 años que no están alfabetizados, el trabajo es arduo hasta que entienden, comprenden. Debe haber mucho de repetición, debe haber mucho de estimulación. ¿Los padres están presentes? Los padres están presentes, eso es también otra diferencia del método con otras formas de enseñar música. El padre asiste a la clase con el niño, se habla de un triángulo que deben tener las 3 patas bien apoyadas. Cuando los niños son muy pequeños, la clase del niño es muy breve y es todo juego, porque un niño de 3, 4 años hay que captarlo desde lo lúdico, ¿no? Entonces, el tiempo que resta, el niño juega y el profesor le explica al papá lo que van a trabajar durante la semana en casa. Y otro aspecto importantísimo es que la música o sea, el método Suzuki está dividido en libros, esos libros son niveles. A veces el libro 1 puede ser lo que nosotros en una escuela, como nuestra escuela de música, llamamos del primer al tercer año, eso podría llegar a ser un primer nivel. Entonces, el niño lo que va a hacer es aprender esos libros, naturalmente escuchándolos, desde la repetición, desde escuchándolos en el hogar. En el hogar, porque tienen la grabación, pero hay otro aspecto. El niño va a la clase individual, pero también hay clases grupales. Desde el día 0 el niño aprende a tocar con otro. Con el primero que toca es con su profesor.
y está tocando constantemente con su profesor. El profesor, para explicar algo, lo ejemplifica tocando, que eso es una diferencia enorme. El profesor que enseña este método tiene que conocerse todos los libros de memoria, porque nosotros no venimos de ser formados en el método Suzuki. Entonces es cambiar la forma de aproximarse. Para una cincuentona viene bien para agilizar la memoria. Las neuronas también. Exacto, pero eso es lo maravilloso. El método también, cuando yo hice el libro 1 de ARPA, la profesora lo primero que nos preguntó el primer día es: ¿qué han escuchado como crítica del método? ¿No? Y yo no había escuchado nada, obviamente, porque no tenía cero aproximación, pero se suele criticar el tema de la lectura. La lectura viene después. El niño empieza tocando y, dependiendo sus capacidades, su talento y su evolución, va a empezar antes o después con la lectura, pero todos los niños terminan leyendo. O sea, siempre... A ver, nos pasa cuando le enseñamos a hablar, o que no lo enseñamos, en realidad es como que van aprendiéndolo solo, como esponjas que son. Primero uno habla y luego aprende a escribir. Exacto, es exactamente lo mismo. O sea, y aparte lo que a mí me maravilla, que para mí fue un aprendizaje en el método, es estar atento a la escucha. O sea, mi suegro terminó con una gran discapacidad visual y terminó ciego, ¿no? Entonces, yo con todo este tema familiar lo que entendí en lo que leía era que nosotros somos casi el 90 y pico % visuales. Sí. Entonces, aún los músicos que nos formamos con la lectura, tenemos un concepto sonoro en la cabeza, lo vemos en la simbología de la partitura y a veces tocamos una cosa que no es la que pensamos que está sonando, porque no tenemos la capacidad de autoescucharnos. Y este método para mí fue en ese sentido disruptivo. Me interpelé toda mi práctica docente de hace 30 años, valoré un montón de cosas que ya venía haciendo y empecé a agregar otras cosas nuevas que mis alumnas me miran como diciendo, esta acá que le agarró, pero entienden que viene por esa vía. Qué lindo. Y si bien el método Suzuki es puro, no se lo puede mixturar con otras cosas, yo sí he tomado una cantidad enorme de herramientas del método, porque no tengo solo alumnos Suzuki. Entonces lo utilizo, lo incorporo. Eso es bueno. Dentro de todo lo que dejaste, ¿qué no dejaste? No dejé la universidad en Entre Ríos. ¿Por qué no la dejé? Porque no había nadie que pueda ocupar ese cargo. Entonces también era mi contacto con el sistema. Salirse del sistema también puede llegar a ser pernicioso porque uno pierde un poco perspectiva. Así que me quedé en la universidad, que la ley me permitía quedarme con 12 horas y hay una cantidad de alumnas que están formándose. Cuando haya alguna preparada, goodbye y seguiré. Ninguna va a querer. Ninguna va a querer estar lista. Estoy segura totalmente. Te iba a preguntar si el método Suzuki impone de alguna manera un repertorio especial. Sí. Cada libro tiene una selección de piezas que fueron gradualmente seleccionadas y hay piezas que son comunes a todos los instrumentos, que es como el top hit, que es Estrellita. Estrellita es la primera canción que aprenden los nenes con sus variaciones, que sus variaciones le ponen otro ritmo a la misma melodía. Y también existe preestrellita. O sea, para llegar a Estrellita los nenes tienen que hacer un camino. Y entonces es maravilloso verlos tocar porque, por ejemplo, uno ve a la cuerda, que es el origen mismo del método, tocar preestrellita y vos ves, están todos sus compañeros tocando pam, pam, pim, pam, pim, pam, pam, y ellos van tocando una o dos notitas, ¿no? Y acá en Santa Fe surgió la primera apasionada del método, fue Gabriela Peirano. Que está allá en Paraná. Gabriela fue invitada por Sebastián Orlando, que es quien fundó la Escuela Suzuki del Paraná y fue convocando a un grupo de docentes que nos habíamos empezado a formar en el método. Pero Gaby fue la que inició todo esto en el 2003, empezó a formarse, se enamoró del método, hizo acá en Santa Fe una cantidad de actividades, encuentros. Ella tiene aquí su estudio y ella se enoja un poco porque le decimos que es nuestra sensei. Cuando tenemos dudas vamos a ella porque, claro, el sensei es el que cometió todos los errores, ¿no? Entonces uno... Sí, sabe que hay uno que viene más tiempo haciendo, tiene más respuestas a las dudas, ¿no? Porque no es tan sencillo. En el mundo de Suzuki, así como estaba Shinichi en su momento y mi maestra formadora Mary Kay Waddington, que es la fundadora del método, se fue a estudiar con él en Japón. Cuando él muere, hay como referentes.
muy importantes del método. Entre ellos una creo que es irlandesa, se llama Caroline Fraser, que vivió mucho tiempo en Perú y hizo un movimiento fuertísimo de Suzuki en Sudamérica. Y yo creo que todas estas iniciativas que involucran al niño, a la familia, al maestro, tienen como mirada muy hacia atrás el construir un mundo mejor, ¿no? Y preparar a los niños para entender que lo más importante es estar con el otro. El otro día pasaba que mis alumnitas tocaron en La Paz, ¿no? Porque nos invitaron desde un festival a toda la escuela Viajan, Suzuki. además. Sí, nos invitan, sí. Muy bien. Entonces nos invitaron algunos y fue media escuela Suzuki a La Paz, a un festival que se llama Galas del Río. Entonces tengo una nieta entre mis alumnas Suzuki porque es la hija de una alumna mía que le dijo, no mamá, yo arpa estudio con Marcela, con vos no. Así que tengo hija y nieta, ¿no? Entonces me cuenta Victoria, que es su mamá, que estaban viajando para Paraná y le dice, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Estás preocupada? Y le dice, no, yo estoy tranquila porque lo que tocamos en grupo, siempre uno tiene el respaldo del grupo. Si yo me equivoco, va a haber otro que está tocando. Que un niño... comprenda eso. Sí, aparte sienta que es una situación de gozo, que no pasa nada si te equivocás. El error es una herramienta para aprender mejor, no es el fin del mundo. Cambiar ese chip creo que va a hacer que estos niños tengan una vida mucho más hermosa, aunque no sean músicos. El entender que uno puede construirse a partir de los aprendizajes que implican los errores, que es un concepto nada más. ¿No hay método Suzuki para grandes? Claro que sí, si sos mamá, igual podés hacer la filosofía. La filosofía está abierta a cualquiera. Y la filosofía fue lo que a mí me partió la cabeza en dos pedazos. Escuchar cosas que uno las sabe, pero las ve aplicadas en la enseñanza, ¿no? Por eso están, aún hoy, casi 80 años después de que Suzuki arranca con esto, es disruptivo. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Y para nosotros, para el grupo de docentes que estamos en la Escuela Suzuki del Paraná, ha sido encontrar un espacio donde esas personas que nos encontramos, esas almas que nos encontramos ahí, buscábamos esta forma, capaz inconscientemente. Te estás emocionando. Sí, claro. No quiero que te emociones más. Se nos corre el maquillaje. Hablamos de cosas muy importantes, como cómo criar mejores seres humanos. Totalmente. Y hace poco leí en una entrevista que te hicieron que tu pregunta, tal vez la existencial, era de qué manera me van a recordar. Sí. Te van a recordar por todo esto que estás haciendo, Marcela, que es maravilloso, que es fantástico. Bueno, antes de que nos emocionemos las dos, yo quiero decir algo, a ver si es cierto lo que me contó un pajarito. 12 de noviembre, concierto en el marco de los festejos de los 10 años de la Alianza Francesa. ¿Vas a estar allí? ¿Vas a tocar? Voy a tocar, sí, voy a estar ahí. Bien. Voy a estar ahí con mi sobrino, que estuvimos acá aquella noche mágica. Y para mí es un día especial celebrar los 10 años de este lugar con toda esta gente tan hermosa que tuve la posibilidad de conocer de la mano de Leti Chirinos y de mi amado Roberto Schneider. Amado por todos nosotros también. Y realmente yo creo que lo que te decía, ¿no? Que me captaste la emoción cuando te hablaba de los docentes que resonamos en la misma frecuencia, ¿no? Encontrar personas como vos, como Marce, como Ezequiel, que resonamos en la misma frecuencia en un mundo que está resonando muy bajo, es re importante porque lo único que va a salvarnos es la belleza en todas sus formas y dimensiones, y recuperar aquella esencia humana que tenemos, que es el trabajo que hemos hecho toda la vida en la escuela de niños, ¿no? En distintos lugares, porque el método Suzuki es una forma más, pero venimos trabajando muchas personas porque creemos que la humanidad se merece lo mejor, ¿no? Entonces voy a estar re feliz ese 12 de noviembre de estar allí en la Alianza Francesa. Y nosotros de verte, de estar con vos y de compartir ese momento. Bueno, te tiro un chivito. Dale. La Escuela Suzuki del Paraná y su director, que es Sebastián Orlando. Sebastián es
Yo le digo que es un loco de la guerra, pero me encanta que sea así, ¿no? Porque no para, o sea, tiene así como una energía muy intensa y decidió, luego de hablar con todos nosotros, generar para el año que viene en Paraná un encuentro nacional Suzuki. Bien. En el mes de julio. Okay. Van a venir teacher trainers, que son los maestros de maestros, a formar maestros en julio. Y va a haber un mega festival. Pero Perfecto. en febrero, si todos los astros siguen alineados, mi maestra Suzuki Mary Kay Waddington va a estar en Paraná para formar a la primera generación de maestros Suzuki, excepto yo, de Sudamérica. Va a venir un alumno mío de Paraguay, de Chile y de aquí de Argentina para que esto se siga desarrollando. Lo vamos a difundir más cerquita de la fecha. Perfecto. Muchas gracias. Marcela. Gracias a ustedes. Marcela Méndez, mujer bella, de verdad, si la hay.